Estamos aquí, mi gente, ok. Como pueden ver, estamos también estoy en vivo aquí también en YouTube también, mi gente. En YouTube estoy en vivo, mi gente. Saludos, saludos, saludos. Vayan entrando, vayan entrando. Sigan entrando, mi gente. Aquí estamos en vivo en YouTube también, mi gente. Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos esperando, se van metiendo todos. Ahorita se están metiendo los congresistas. Saludos, 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 mi gente. Vamos a estar reaccionando en vivo al Estado de la Unión. Al Estado de la Unión estaremos reaccionando en vivo. Saludos, saludos, saludos. Carlos, una pregunta. Dígame. Aquí estamos, mi gente, esperando a que empiece el Estado de la Unión. Aquí lo pueden ver todo en pantalla, mi gente. Ahí van entrando los jueces de la Corte Suprema. Ahí están los congresistas, los senadores, mi gente. Así que, mi gente, aquí andamos en vivo en YouTube y en TikTok también. A ver qué dice el presidente Biden, si va a hablar de inmigración, si va a hablar de, obviamente va a hablar de Ucrania, del coronavirus. Así que vamos a ver de qué habla el día de hoy el presidente. Saludos, 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 mi gente. Está en vivo el presidente. Mira, ahorita está por hablar, mi gente. Lo pueden ver en pantalla aquí en mi YouTube. Para informarles todo. Mira, ahorita va a empezar a hablar para el Pelosi, yo creo. Vamos a ver, mira. Aquí están entrando los congresistas. Va a hablarle a todo el Congreso, a la Cámara de Representantes y al Senado. Habla enfrente de los dos y están esperando que llegue Biden para hablar. Saludos, saludos, saludos. Saludos, mi gente. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. Sigan entrando, sigan entrando. ¿En qué canal lo ves? En C-SPAN, mi gente. Aquí estamos. Vamos a ver, vamos a ver. Vengo de TikTok, dicen. Saludos. Saludos, saludos, saludos. Mira, ahí van entrando más congresistas, más senadores, mi gente. Aquí estamos en YouTube. Carlos Eduardo Espina, así aparezco. Saludos, saludos, saludos. Aquí lo pueden ver en pantalla en mi YouTube. Carlos Eduardo Espina, así parezco, mi gente. ¿De qué tema va a hablar? No sabemos de qué va a hablar. Nos podemos dar una idea de posiblemente va a hablar del COVID. Va a hablar de, obviamente, la situación en Rusia y Ucrania. A ver de qué más va a hablar, no estoy 100% seguro, por eso vamos a ver. Queremos ver si va a hablar de inmigración el día de hoy, mi gente, si va a hablar de otros temas de importancia para nuestra comunidad. Así que vamos a ver qué pasa. A ver si va entrando Joe Biden ya pronto. No se olviden, mi gente, darle like al en vivo y compartir, mi gente. Este es el discurso, para los que no saben, el Estado de la Unión es como el discurso más importante que da en todo el año el presidente Biden, donde esencialmente habla de cómo está yendo todo en el país en estos momentos. Saludos, saludos, mi gente. Saludos, saludos, saludos. Vengo desde Phoenix, dicen, desde Virginia. Saludos, mi gente, sigan entrando, sigan entrando, sigan entrando. Aquí estoy en vivo en YouTube, mi gente, en YouTube. Carlos Eduardo Espina. Hey, pongan en los comentarios, ¿dónde está Biden? Pongan en los comentarios, ¿dónde está Biden? Él dijo que iba a empezar a hablar a las 8 de la noche. Y recién ahorita son las 8:05 y no ha llegado. 8:05 hora de Texas. Son las 9 allá. No sé si viene un poco tarde, se quedó dormido. ¿Dónde está Joe Biden? Lo pueden ver todo en pantalla en mi YouTube, mi gente. Carlos Eduardo Espina, así aparezco. A ver, pueden ver ahí que hay congresistas, que hay senadores, que los miembros de la Cámara de Representantes, generales del ejército. Está todo el mundo aquí. Este es el evento para estar para los políticos en este momento. Vamos a ver. Sigan entrando, mi gente. Sigan entrando, sigan entrando, sigan entrando. Y déjenme saber en los comentarios cómo me veo en YouTube, mi gente. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien mi cara, mi gente? A ver cómo me veo aquí en YouTube, mi gente. Estamos en vivo en YouTube, donde se puede ver todo. La imagen, aquí en TikTok no puedo porque es así el teléfono. En YouTube estamos así, mi gente. Váyanse al YouTube, Carlos Eduardo Espina, así aparezco. No se olviden darle like al en vivo, mi gente. A ver si podemos llegar a los 100 me gustas en el en vivo. A ver. Alguien ahí está llamándome. ¿No será Joe Biden? No se crean. Saludos, mi gente, saludos, saludos.
Mira, aquí va entrando. Aquí va a entrar Biden. Mire, 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 mira. Aquí va a entrar. Ya van a aplaudir por él. A ver. Aquí va a entrar. Ahí dice el presidente de los Estados Unidos y viene entrando. Ahora sí. Ahora ya se puso bueno, mi gente. Pásense al YouTube. Carlos Eduardo Espina. Ya entró el presidente Biden. Ahí está, mi gente. Pueden verlo en YouTube. Carlos Eduardo Espina, mi gente. Así aparezco. Carlos Eduardo Espina en YouTube. Mira, ahí va entrando el presidente. ¿De qué hablará? No sé. Déjenme saber en los comentarios de qué temas creen que van a hablar, mi gente. Estamos vivos en YouTube, mi gente. Estamos vivos aquí en YouTube. Vemos que todos están aplaudiendo. O vamos a ver si todos. Vamos a ver quién no está aplaudiendo. Pero muchos están aplaudiendo, mi gente. Pásense al YouTube. Carlos Eduardo Espina, así aparezco. Mira, ahí está Joe Biden saludando a la gente. Saludando a los representantes. Vamos a mover mi imagen un poco. Vamos a mover mi imagen un poco ahí. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien, mi gente? Estoy en vivo en YouTube, mi gente. Si no se han pasado al YouTube, pásense a YouTube. Carlos Eduardo Espina, así aparezco. Carlos Eduardo Espina en YouTube, mi gente. Ahí se puede ver toda la imagen. La gente aplaudiendo. Va entrando Joe Biden, va saludando. Y vamos a ver de qué habla, mi gente. Uy, me olvidé un papel y una pluma, mi gente, para ver de qué habla. Va a tomar notas de qué temas habló. Pero bueno, mi gente, voy a tomar notas en la computadora. Sí, sale muy claro en YouTube. Así es, mi gente. Pásense al YouTube, Carlos Eduardo Espina. Vengo de TikTok. Gracias a todos los que están dándole like, que están aquí presentes. Vamos a ver. Ahí va tomándose fotos, saludando a todo el mundo. Y ya pronto, en cualquier minuto, comienza el discurso, mi gente. A ver si podemos... Ok, ya está en el podio. Vamos a ver, vamos a subirle al volumen, a ver qué dice. Voy a hacer el mejor intento posible para traducir. Mucha gente lo está aplaudiendo. A ver, mi gente, la pregunta que todos tenemos: ¿hablará de inmigración, sí o no? Déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que hablará de inmigración Joe Biden, sí o no? Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Ok, entonces ahí está Nancy Pelosi diciendo: les presento al presidente de los Estados Unidos. Y aquí está Joe Biden. Y vamos a ver su discurso, mi gente. Uy, hubiera traído un poco de agua. A ver. Mira, 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 ya están aplaudiendo. Recuerden que estamos en vivo en YouTube, mi gente. Carlos Eduardo Espina, así aparezco. Vamos a escuchar, a ver, está diciendo gracias, pero siguen aplaudiendo por él, mi gente. No lo dejan hablar, siguen aplaudiendo a los congresistas. Dice muchas gracias, muchas gracias. Estoy en vivo en YouTube, mi gente. Carlos Eduardo Espina. Thank you all very, very much. Madam Vice President, our First Lady. Thank you. Please. Ahí tuve que poner no molestar en mi teléfono. Ok, va a hablar. Madam Speaker, Madam Vice President, our First Lady and Second Gentleman, members of Congress and the Cabinet, Justices of the Supreme Court, my fellow Americans. Last year, COVID-19 kept us apart. This year, we're finally together again. Tonight, está hablando del COVID, que el año pasado el COVID nos separó y ahora nos está trayendo de nuevo. Estamos superándolo. As Democrats, Republicans, Independents, but most importantly, as Americans. Esta noche nos unimos como republicanos, demócratas y americanos. To the American people, to the Constitution, and an unwavering resolve that freedom will always triumph over tyranny. Que la libertad siempre le ganará a la tiranía. Así dice, empieza. Thank you. 6 days ago, hace 6 días, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead,
he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met Ukrainian people. Entonces está hablando de Putin. Dijo que hace unos días él atacó a Ucrania, pero se encontró con algo que no esperaba, la fuerza de la gente de Ucrania. Está hablando de Ucrania para empezar, mi gente. Zelensky, to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Está hablando de Ucrania, que Ucrania va a ganar a Rusia, dice. Y ahora le está celebrando, está aplaudiendo a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Dice que el presidente Zelensky de Ucrania está haciendo un gran trabajo y que Ucrania triunfará. Estaba empezando hablando de Ucrania, mi gente. Recuerden que estoy en vivo en YouTube. Carlos Eduardo Espina, así aparezco, pásense al YouTube. Y ahora todos están aplaudiendo a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Y ahora la está, mira, creo que es la esposa de Biden, si no me equivoco, está abrazándola. Es la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Siguen aplaudiendo por ella. Siguen aplaudiendo por ella. United States of America stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. Apoyamos a Ucrania. Do not pay a price for their aggression. They cause more chaos. Hemos aprendido a lo largo de la historia que si no paramos a los dictadores por sus agresiones, seguirán atacando. The world keeps rising. That's why the NATO alliance was created. To secure peace and stability in Europe after World War II. Por eso se creó la OTAN, por la paz y estabilidad. Estados Unidos es un miembro. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. Que Putin pensó que nos podía dividir, pero está incorrecto. Estamos listos, estamos unidos y vamos a permanecer así. Estamos listos. Tenemos coaliciones con otros países en todos los continentes para luchar contra Putin. Como ustedes, yo pasé muchas horas uniendo a los países, preparándonos de antemano. Sabíamos que Putin planeaba esto. Y no podemos justificar lo que hizo. Lucharemos contra las mentiras con la verdad. Y ahora que actuó, el mundo libre va a asegurar que pague, junto con 27 miembros de las Naciones Unidas, como Canadá, Japón, Corea, Nueva Zelanda. Todos estamos unidos en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Putin está aislado del resto del mundo. Putin está más aislado ahora que antes, que nunca antes más. Recuerden que estoy en vivo en YouTube, mi gente, donde pueden ver a Biden. Ahorita mismo lo están aplaudiendo en YouTube. Carlos Eduardo Espina. Ahí estamos, empezó a hablar, recién empezó, está hablando de Ucrania. Vamos a ver de qué otros temas. Estamos haciendo sanciones contra Rusia. Los cortamos de todos los bancos grandes del mundo. Making Putin's $630 billion war fund worthless. Estamos atacando la economía de Rusia con sanciones. Technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. Ahora le digo a los corruptos en Rusia, a los poderosos, a los políticos en Rusia, ya no más, dice. Somos en serio, ya no más. Estados Unidos, Department of Justice is assembling a dedicated task force
to go after the crimes of the Russian oligarchs. Estamos creando un We're equipo joining para with atacar European los allies crímenes to de find Rusia. and seize their yachts, their luxury apartments, Que a los their rusos private jets. con poder We're les vamos a coming quitar for you, sus barcos, ill-begotten gains. su And dinero. tonight, I'm announcing that Hoy we will anuncio. join our allies in closing off American airspace to all Russian flights. Y hoy anuncio, ok, por primera vez el gran anuncio de la noche por ahorita, dice que ya no volarán aviones rusos en territorio estadounidense. Le cortaron el aire espacial a Rusia. Putin no está listo para que viene. El rublo ya perdió 30% de su valor. La bolsa de valores está desplomándose en Rusia. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Que la economía rusa está en desastre y Putin es el culpable. Support to the Ukrainians in their fight for freedom. Y junto con nuestros aliados seguiremos apoyando a Ucrania. Economic assistance, humanitarian Económica, assistance. humanitaria. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. Hemos dado más de $1,000 millones apoyando a Ucrania. Todos están aplaudiendo, mi gente. Recuerden que estoy en vivo en YouTube. Carlos Eduardo Espina, así aparezco. Carlos Eduardo Espina Let me be clear. en YouTube. Carlos Eduardo Espina, ahí se ve todo. Forces are not Déjame ser claro. engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. No vamos a ir a Our guerra. forces are not going to Europe to fight Ukraine. Nuestros but to soldados defend no our van a NATO Europa allies in the event that Putin decides a to pelear keep en moving Ucrania, west. sino a defender a los países For that europeos purpose, we have mobilized American ground por forces, si acaso air squadrons, Rusia sigue avanzando. ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Vamos a Estonia. proteger los países de And as I've made Rumania, crystal Polonia y clear, más. the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the Que full Estados force Unidos of va a our defender power. cada Every single inch. cada pulgada de territorio de países de la OTAN. Recuerden que Ucrania no es parte de la OTAN, pero dice Estados Unidos va a defender todos los países de la OTAN. Por eso nuestro ejército está yendo a Europa. Ukrainians are fighting back with pure courage, but the next few days, weeks, and months will be hard on them. Que los próximos meses serán difíciles para Ucrania. But Putin while he ha may desatado make gains on the caos, battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. pero él seguirá pagando a largo And a plazo por sus pound of acciones. Ukrainian people, proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of Estamos courage that orgullosos they de have. Ucrania y la gente ucraniana They've está known lista 30 para years of pelear. independence. Han Have conocido repeatedly shown la independencia that por they will 30 not años tolerate anyone y no van a who tries tolerar to take their country que le traten de backwards. robar el país. To all Americans, A todos los I'll be estadounidenses, honest with you, as I les always voy a ser promised I honesto. would be. A Russian dictator invading a foreign country Un dictador has ruso caused invadiendo otro país around the world. ha creado caos And en I'm todo el taking mundo. robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at Russian economy and that we use every tool at our disposal to Y le hablo a la protect gente que American voy a asegurar businesses and que, consumers. que las sanciones afecten a I can announce Rusia the y no a United Estados States has Unidos. worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America, Estados Unidos está colaborando con otros 30 países para soltar más de 30 millones de galones de gasolina, tanques de we stand gasolina, ready to do more if necessary, para que baje united los precios with our allies. y para que estas sanciones These no nos steps will help afecten a blunt gas nosotros. prices here at home, but I know news about what's happening can seem alarming to all Americans. Yo sé que muchos estadounidenses deben tener miedo, pero quiero que We're going to sepan be okay. que vamos a estar We're going bien. to be okay. Vamos a estar bien, dice. When the history of this era is written, Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Que cuando termine este conflicto en Ucrania, Rusia será más débil y el resto del mundo más fuerte. Todo va a estar bien. Ese es el mensaje de Joe Biden. Recuerden que estoy en vivo en YouTube, mi gente. Carlos Eduardo Espina. Así aparezco en YouTube. Carlos Eduardo Espina. Well, it shouldn't have taken something so terrible for people around the world to see what's at stake. No debería Now haber everyone llevado sees it algo clearly. tan terrible para que el mundo vea lo que We es see the Putin. unity Pero among ya lo leaders vemos of ahora. nations. Vemos la A unidad more entre los unified países. Europe, a more unified West. We see Una unity Europa among the más people unido who are que nunca gathering in antes. cities and large crowds Vemos around the gente world, protestando even in pacíficamente en Russia, contra de la to guerra en demonstrate todos their los países support for the people of Ukraine. y apoyando a The battle Ucrania. between democracy and autocracies. Democracies are rising to the moment. Las And the world is democracias clearly van a choosing the sobrevivir side of peace and y el security. mundo está This is the escogiendo real el lado test. de la democracia, la seguridad y It's la going to paz. take time. Va a tomar So tiempo, let's continue to draw inspiration from the iron will of the Ukrainian people. pero vamos a seguir inspirados por to our la fellow valentía de Ukrainian Ucrania. Americans
who forged the deep bond that connects our two nations. We stand with you. Estamos We con stand ustedes, with you. Ucrania. Estamos con ustedes. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Que Putin puede mandar sus tanques, sus bombas, pero jamás va a derrotar el espíritu luchador de la gente de Ucrania que quiere democracia. Recuerden que seguimos en vivo por YouTube, mi gente, donde pueden ver todo. Carlos Eduardo Espina en YouTube, así aparezco, mi gente. In an America that has lived through two of the hardest years this nation has ever faced. Estamos sobrepasando dos de los años más difíciles en la historia de este país. Debido a la pandemia, muchas familias están batallando para pagar sus cosas. Yo entiendo. Mi papá, él tuvo que abandonar su casa en Pensilvania para encontrar trabajo. Yo sé lo que es batallar. Por eso una de las primeras cosas que hice como presidente fue para mejorar. Ahora está hablando de las propuestas que él ha aprobado. Logramos que el país se vacune para combatir contra el COVID. Ayudamos a que haya comida en la mesa y sobrevivir esta pandemia. Cortamos el costo de la salud médica. Ahora está atacando a Trump, diciendo que a cambio de lo que hizo Trump para beneficiar a los ricos, nosotros apoyamos a los pobres. Y mira, lo están abucheando los republicanos. Y nuestro plan ayudó a la gente trabajadora de este país. Y algunos lo están abuchando, los republicanos lo están abuchando, los demócratas aplaudiendo. Pero dice que a cambio de lo que hizo Trump, nosotros sí estamos ayudando al pueblo americano. Y está funcionando nuestras propuestas, dice, está funcionando. A ver, mira, ahí pueden escuchar la reacción dividida. Yo solo estoy traduciendo, mi gente, no se agarren conmigo, yo solo estoy traduciendo, mi gente. Hemos creado muchos trabajos. Hemos creado más de 6.5 millones de nuevos trabajos. Más trabajos en un año que en cualquier otro año en la historia. Ahí pueden ver los republicanos enojados, sentados. El año pasado fue el mejor año económico en la historia del país. La economía no funciona por la gente común y yo estoy cambiando eso. Que la administración pasada, mira, lo van. Creó condiciones donde los pobres están cada vez peor y los ricos cada vez más ricos. Yo sé que no estamos de acuerdo en esto, pero tengo una nueva visión económica. Invertir en América. Educar estadounidenses, creer la fuerza laboral, ayudar a los de abajo y de la clase media, no desde arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Es lo que está diciendo Biden. Ahorita está hablando de la economía, ya habló de Ucrania y Rusia, ahora está hablando de la economía. Si la clase media mejora, todos mejoramos. Antes teníamos los mejores aeropuertos, carreteras, y hoy en día tenemos número 13 en infraestructura en el mundo. Por eso es bueno que logré pasar la propuesta de infraestructura para mejorar estas condiciones aquí en Estados Unidos. Vamos a reconstruir Estados Unidos. Es la inversión más grande que se ha hecho en este país en la historia. Quiero darle la gracia a los miembros de ambos partidos por lograr esto. Estamos hablando de una década de infraestructura mejor, mi gente. Y le están aplaudiendo, le están aplaudiendo. Va a transformar Estados Unidos y ponerlo en un camino para ganar
ganarle a China. I told Xi Jinping Yo le dije a Xi Jinping it's never been a good bet to bet against the American que nunca es people. bueno apostar en contra de We'll Estados create good Unidos. jobs for millions of Americans, modernizing roads, Vamos a airports, crear buenos ports, trabajos waterways, para all millones de across America. estadounidenses, And creando we'll do it aeropuertos, to carreteras, withstand the devastating effects of climate change and promote environmental justice. y vamos a We'll luchar build por a la national justicia del network of medio ambiente. 500,000 electric vehicle charging stations. Estamos Begin to creando, replace the poisonous lead pipes so every child, vamos a every reemplazar American has clean las water to drink tuberías at para que home haya and agua at school. limpia en todo el país. Vamos a poner paneles de energía solar, vamos a poner estaciones de cargar para autos Provide eléctricos affordable, y todo, high-speed internet for every American. internet rápido para todos los estadounidenses. Urban, and tribal communities. 4,000 projects have already been announced. Many of you have Más de announced them in your 4,000 districts. proyectos ya se And anunciaron. tonight, Y I'm hoy announcing that this year, y anuncio que we'll este start fixing año over 65,000 miles of highway y vamos a and arreglar más de 65 1,500 bridges in mil disrepair. millas de carretera en todo Estados Unidos y más de 4,000 puentes. Vamos a mejorar la infraestructura de Estados Unidos, dice Joe Biden. Y ahí lo pueden ver, le están aplaudiendo. Muchos republicanos no están aplaudiendo, pero los demócratas sí. Seguimos viendo aquí en Carlos Eduardo Espina en YouTube. To rebuild America. We're going to do it by buying America. Vamos a comprar productos estadounidenses. Vamos a comprar productos estadounidenses. Apoyar trabajos estadounidenses. Recuerden que estoy en vivo. Carlos Eduardo Espina en YouTube. $600 billion a year to keep this country safe and secure. There's been a law on the books for almost a century to make sure taxpayers' dollars support American jobs and businesses. Every administration, Democrat or Republican, says they'll do it, but we're actually doing it. Cada administración dice que va a trabajar por la gente estadounidense, pero nosotros verdaderamente lo estamos haciendo. Vamos a asegurarnos que todo sea creado aquí en Estados Unidos para este plan de infraestructura, desde el acero hasta los aviones, todo aquí creado en Estados Unidos. Pero mi gente, dice, para competir por esos trabajos, with China and other competitors. That's why it's so important to pass the Bipartisan Innovation Act sitting in Congress that will make record investments in emerging technologies and American manufacturing. Pero también tenemos que competir con China y modernizar nuestra economía. GDP in research and development. We don't now. China is. Let me give you one example why it's so important to pass. Y ahora está hablando de 20 miles east of Columbus, Ohio, si viajas 20 millas al este de Columbus, Ohio, vas a encontrar mucha tierra y no se ve como mucho, pero si paras y ves, vas a ver un campo de sueños donde el futuro de Estados Unidos se construirá. American company that helped build Silicon Valley is going to build a $20 billion semiconductor megasite. Ahí no sé cómo. Dice que van a construir más infraestructura para competir con China. Y necesitan el apoyo de ambos partidos políticos. Ahí vemos la cara de algunos representantes. $135,000 a year. Some of the most sophisticated manufacturing in the world to make computer chips the size of a fingertip. Que para hacer chips para la computadora, from smartphones, para crear nuestros propios celulares, technology is yet to be invented. Tecnología que aún no se ha creado. Esto es solo el comienzo, Intel dice. CEO Pat Gelsinger, who was here tonight. I don't know where Pat is. Pat, there you go. Pat, stand up. Está saludando ahí al CEO, al jefe de Intel. Lo está saludando ahí, lo están reconociendo. Pat came to see me and he told me Pat they're me ready vino a to ver y increase dijo, their investment from $20 billion to $100 billion. That would be the biggest investment in manufacturing in American history. Él va a ser la inversión más grande en la historia de Estados Unidos, en nuestros So trabajos. let's not wait any longer. Así que no esperemos Send más it to my tiempo. desk. I'll sign it, and we'll really take off in a big way. Así que manden la legislación que yo he presentado al Congreso y yo la aprobaré. Le está hablando a los republicanos que no están aprobando sus propuestas. Dice, aprueben mis propuestas para que podamos seguir creciendo. Just look around and you'll see an amazing story. Mira, en Estados Rebirth Unidos, of pride that comes from stamping products made in America. The revitalization of American manufacturing. Companies are choosing to build new factories here. las compañías están escogiendo crear compañías aquí.
Hace unos That's what's años hubieran happening. ido a otros países. Ford is investing $11 billion in electric vehicles, creating 11,000 jobs across the country. GM is making the largest Está hablando investment de in diferentes history. compañías y cuánto $7 están billion invirtiendo en la to build economía electric vehicles, estadounidense. creating 4,000 jobs in Michigan. Hemos creado más de All 4,000 told, trabajos en Michigan. 369,000 new manufacturing jobs were created in America last year alone. Creamos 360,000 trabajos nuevos en el ámbito de manufacturing. Ay, me olvidé la palabra en el último año. Que se me está muriendo, se me está yendo la voz. Salud, salud. By people I've met like Jojo Burgess from generations of union steelworkers in Pittsburgh, who's here tonight. Where are you, Jojo? Mira, ahí está There you saludando go. a un Thanks, tal buddy. Jojo. As Ohio Senator Sherrod Brown says, Como dice el senador Sherrod Brown de Ohio, él trabaja en el área de... Sherrod Brown says it's time to bury the label Rust Belt. It's time to see the what used to be called a Rust Belt become the home of a significant resurgence of manufacturing. Pero dice que olvidémonos de que se está muriendo estos trabajos antiguos en el acero y otras áreas. Vamos a revivir todo eso. Families are struggling to keep up with their bills. Inflation is robbing them of gains. La inflación está afectando a muchas familias. I get it. Yo entiendo. That's why my top priority is getting prices under control. Por eso mi prioridad número uno es controlar la economía. Faster than almost anyone predicted. Nuestra economía está creciendo más rápido de lo que jamás antes había pasado. Y eso ha creado problemas. Y ha crecido tanto que ha sido difícil encontrar nuevos trabajadores. Fábricas han cerrado. Y eso ha complicado todo el sistema de creación de productos. Inflation was because of automobile sales. There weren't enough semiconductors to make all the cars that people wanted to buy. And guess what? Prices of automobiles went way up. El problema es que hay mucha gente queriendo gastar porque la economía está bien, pero no hay suficiente producto siendo creado. Por eso hay inflación. Yo tengo una idea para luchar contra la inflación. Las compañías deben reducir sus costos y de sus productos. That means make more cars and semiconductors in America. Eso significa creen más cosas aquí en Estados Unidos. Infraestructura, autos en Estados Unidos. Más bienes aquí en Estados Unidos. Más trabajos aquí en Estados Unidos. En vez de depender de producción de otros países, de China y otros países, queremos nuestros propios productos aquí en Estados Unidos. Miren, dice, miren. Están diciendo USA, USA. Recuerden que estoy en vivo en YouTube, mi gente. Carlos Eduardo Espina. Vamos a construir un mejor Estados Unidos, dice. Mi plan para luchar contra la inflación va a reducir tus costos. Said my plan will ease long-term inflationary pressures. Top business leaders, and I believe most Americans support the plan. And here's the plan. First, cut the cost of prescription drugs. Vamos a bajar el costo de las medicinas, de los medicamentos. Pagamos más por la misma droga, mismos productos, producidos por la misma compañía que en cualquier otra compañía en el mundo. País en el mundo. 1 in 10 Americans has diabetes. 1 en cada 10 estadounidenses tiene diabetes. Boy, the handsome young man standing up there, Joshua Davis. Y ahí está señalando un niño, creo que tiene diabetes o no sé. A ver. He and his dad both have type 1 diabetes. Él y su papá tienen diabetes. Which means they need insulin every single day. Que significa que necesitan insulina todos los días. Costs about $10 a vial to make. Cuesta $10 producir la insulina.
But drug companies pero las charge venden, families like Joshua and his dad up to 30 times that amount. pero las compañías le cobran 30 veces más de lo que cuesta producir. Imagine what it's like to look at your child Imagínate ver a tu hijo que necesita insulina para sobrevivir y no saber cómo lo vas a pagar. Lo que hace a tu familia, lo que hace a tu dignidad. To be the parent you expect yourself to be. I really mean to think about that. Piénsalo. That's what I think about. Es lo que yo creo. You know, yesterday, Josh was here tonight, but yesterday was his birthday. Ayer Happy está birthday, aquí, buddy, pero by the way. ayer fue el cumpleaños de Josh, dice, cumplió 14. For Joshua, para él. Recuerden que estoy en vivo en YouTube, Carlos Eduardo Espina. Carlos Eduardo Espina en YouTube. Let's cap the cost of insulin at $35 a month. Vamos a ponerle un límite de cuánto pueden cobrar por la insulina, $35 al mes. Pongamos un límite. Y las compañías aún van a estar bien. Y la gente estadounidense también. Y dejemos que el Medicare negocie el costo de las medicinas para que sean más baratos para la gente estadounidense. Set the price for VA drugs. Look, the American Rescue Plan is helping millions of families with Affordable Care Act plans to save them $2,400 a year on their health premiums. Let's close the coverage gap and make these savings permanent. Nuestro plan va a ayudar a millones de estadounidenses a pagar menos por medicina. Hagámoslos permanentes, pasemos mis propuestas, dice. An average of $500 a year by combating climate change. Let's provide an investment tax credits to weatherize your home and your business, to be energy efficient and get a tax credit for it. Double America's clean energy production. Démosles un crédito a aquellos que cambien la energía de sus casas a solar y energética verde. Está aplaudiendo a Alexandria Ocasio-Cortez, como pueden ver aquí en pantalla, mi gente. Vayan a YouTube, Carlos Eduardo Espina, si está en vivo. Una cosa más que podemos hacer es cortar el costo del cuidado de niños, child care. Hay que reducir el costo de cuánto. Están aplaudiéndolo ahí. No se escucha bien porque están aplaudiendo tanto. Aquí en Estados Unidos se paga hasta $14,000 al año por niño para el cuidado de niños. Yo tuve una mamá, un papá y unos hermanos que me podían cuidar. Pero mucha gente no debería tener que pagar tanto para criar un niño. Mi plan cortaría el costo de cuidar un niño para hasta mitad para muchas familias. Hubo muchas mujeres que tuvieron que dejar de trabajar durante la pandemia para cuidar a sus niños porque no podían pagarle a alguien, porque es muy caro. Necesitamos más viviendas de bajo costo, kindergarten gratis. Nobody earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in new taxes. Dice que bajo mis planes nadie que gana menos de $400,000 al año pagará más en impuestos. Así que si tú ganas menos de $400,000 al año, Biden dice que no pagarás más en impuestos. My guess is if we took a secret ballot in this floor, that we'd all agree that the present tax system ain't fair. Todos estaríamos de acuerdo que el sistema de impuestos actual no es justo. Hay que arreglarlo. No quiero castigar a nadie, pero asegurémonos que las compañías paguen lo debido, paguen lo justo. Las grandes compañías deben pagar más en impuestos. El año pasado, dice, like Chris Coons and Tom Carper and my distinguished congresswoman, we come from the land of corporate America. There are more corporations incorporated in America than every other state in America combined. And I still won 36 years in a row. The point is, even they understand they should pay just a fair share. Que yo vengo del estado con más compañías en el país y hasta ellos entienden que hay que pagar más en impuestos. Hubo muchas compañías que ganaron más de $40,000 millones y no pagaron nada en impuestos. Eso no es justo.
Por eso debemos ponerles más impuestos a las grandes compañías, dice. And that's why Y por eso, in the G7 and other meetings overseas, we're able to put together, I was able to be somewhat helpful, 130 countries to agree on a global minimum tax rate. So companies can't get out 130 of paying their países en el taxes at mundo home by apoyan shipping crear jobs and factories impuestos overseas justos para and compañías raise a nivel global. billions of dollars. That's why I propose closing loopholes for the very wealthy who pay a lower tax rate than a teacher and a firefighter. Por eso hay que cerrar estas tranzas en el sistema de impuestos que permite que los ricos paguen menos que maestros y bomberos. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a lograrlo. Sabemos que tenemos que lograr este cambio. Le está hablando a los republicanos que han bloqueado sus legislaciones. Mi gente, dice, mi gente. Y mientras lo estamos haciendo, confirmen mis nominaciones para la Reserva Federal. My plan will not only lower costs and give families a fair shot, it will lower the deficit. The previous administration not only ballooned the deficit with those tax cuts for the very wealthy and corporations, it undermined the watchdogs, the job of those to keep pandemic relief funds being wasted. Remember we had those debates? Que mi plan va a bajar la deuda del país, que la administración pasada la subió un montón, la deuda del país. Mi plan es para bajar la deuda. The watchdogs are back. And we're going to go after the criminals who stole billions of relief money meant for small business and millions of Americans. Tonight, I'm announcing that the Justice Department will soon name a chief prosecutor for pandemic fraud. Y ahorita vamos a ir a encontrar a todas aquellas personas que cometieron fraude durante la pandemia y se beneficiaron de dinero que era para los pequeños negocios para lucrarse ellos mismos. Los vamos a encontrar esos individuos que se lucraron de esto. By the end of this year, the deficit will be down to less than half of what it was before I took office. The only president ever to cut the deficit by more than $1 trillion in a single year. Lowering your cost also meant demanding more competition. I'm a capitalist. Soy un capitalista, dice. Competition is not capitalism. Pero capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Dice que es capitalista, dice Biden. Y las corporaciones deben competir. Small businesses and family farmers and ranchers, I need not tell some of my Republican friends from those states. Guess what? You got 4 basic meat packing facilities. That's it. You play with them or you don't get to play at all. Hay solo 4 compañías que procesan carne en Estados Unidos. Necesitamos más competencia, apoyar a los pequeños negocios. During the pandemic, about half a dozen or less foreign-owned companies raised prices by as much as 1,000% and made record profits. Muchas compañías durante las pandemias se hicieron ricas. Crackdown on those companies overcharging American businesses and consumers. Y esta noche anuncio que esas compañías que se lucraron durante las pandemias van a tener consecuencias. Que muchas compañías se lucraron del sufrimiento de la gente y se aprovecharon para subir el precio de sus productos. And as Wall Street firms take over more nursing homes, quality in those homes has gone down and costs have gone up. That ends on my watch. Medicare is going to set higher standards for nursing homes and make sure loved ones get the care they deserve and that they inspect and they will look at closely. Que las casas de retiro las vamos a mejorar también para que tus seres queridos sean bien cuidados después de retirarse. Training and apprenticeships, hire them based on skills, not just their degrees. Let's pass the Paycheck Fairness Act and paid leave. Sigue hablando a los republicanos, aprobemos mis propuestas para mejorar a la gente aquí en Estados Unidos. Hay que extender el crédito por niños, el crédito tributario para niños. Our First Lady, who teaches full-time, calls America's best-kept secret, community colleges. Vamos a invertir en las universidades y en las universidades estatales. When a majority of workers want to form a union, they shouldn't be able to be stopped. Cuando los trabajadores quieren crear un sindicato, no deberían ser parados. Build an economy from the bottom up and the middle out together, we can do something we haven't done in a long time. Build a better America. Y juntos podemos crear un mejor Estados Unidos. Por más de 2 años, el COVID ha impactado toda nuestra vida.
y la vida de esta And I nación. know you're tired, Y yo sé que están frustrated, cansados, and frustrados exhausted. y agotados. That doesn't even count the close to 1 million people who sit at a dining room table or a kitchen table and look at an empty chair. Esto no Because they cuenta lost somebody. las más de millones, But I las also know miles this. de personas que se murieron debido a la Because of the pandemia. progress we've made, Pero sepan esto, debido al because of progreso que your hemos logrado, resilience, gracias al and apoyo de the ustedes tools that we have been provided by this Congress, y las tonight I herramientas que can nos ha say dado we're este moving Congreso, forward safely estamos back to a procediendo, more normal routines. We've volvemos a la reached a new normalidad. moment in the fight against COVID-19. Hemos llegado a un nuevo momento en where la lucha severe por el cases are COVID, down to a level not seen since July of last year. donde los niveles de Just a few contagio days están ago, más the bajos Center for que Disease Control hace and un año. Prevention issued a new mask guidelines. Under the new guidelines, most Americans and most of the country can now go mask-free. And based on projections, Gracias a las medidas que hemos tomado, ya casi todo el país puede estar sin more máscara. of the country will reach a point across the next couple of weeks. And thanks to the progress we made in the past year, COVID-19 no longer need control our lives. El I know COVID ya no some are nos talking about controla. living with COVID-19. But tonight, I say that we never will just accept living with COVID-19. We'll continue to combat the virus as we do other diseases. Vamos a ir luchando en Because contra this del virus, virus mutates and spreads, porque we este have to virus se stay on cambia guard. y tenemos que estar Here are alertas. 4 common sense steps as we move forward Aquí safely. son in 4 my view. pasos para seguir. First, Primero, stay protected with vaccines and treatments. vacúnate. We know how incredibly effective vaccines Las are. vacunas funcionan If you're vaccinated and boosted, y si estás you have vacunado, the highest degree of protection. estás muy We'll never protegido. give up on vaccinating more Americans. Y tenemos que seguir Now, I know vacunándonos. parents with kids under 5 are eager to see their vaccines authorized for their children. Scientists are working hard to get that done. Y and we'll pronto be ready tendremos with plenty of vacunas para los vaccines if niños and when menos they de do. 5 años. We're all ready. We are also ready with antiviral treatments. Estamos listos If you con get otros tratamientos. COVID-19, the Pfizer pill reduces your chances of ending up in the hospital by 90%. I've Y ordered more tenemos otros pills than tratamientos. anyone in the world has. Hemos ordenado más Pfizer is pastillas y working vacunas que overtime en to get cualquier us otro lugar en el a mundo. million pills this month and more than double that next month. And now we're launching the Test to Treat initiative. So people can get tested at a pharmacy, and if they prove positive, receive the antiviral pills on the spot at no Que cost. ahora si alguien se enferma puede recibir estas pastillas sin ningún costo y estas pastillas te ayudan a tratar el COVID, las que ha creado If Pfizer. you're Está hablando del tratamiento y la lucha contra el COVID. immunocompromised or have some other vulnerability, we have treatments and free high-quality masks. We're leaving no one behind or ignoring anyone's needs. No estamos as we dejando a move nadie forward. atrás, estamos cuidando a todos On nuestros testing, ciudadanos. we've made hundreds of millions of tests available, and you can order them for free to your doorstep. Hemos And we've hecho already disponible ordered free tests. If gratuitamente you're already ordering millones y free millones tests de tonight, exámenes para I'm pruebas de announcing you COVID. can order another group of tests. Go to covidtest.gov starting next week, and you can get more tests. Y hoy anuncio que Second, vas a poder recibir we más must exámenes prepare gratis for del new gobierno. variants. Over the past, we've Estemos gotten much preparados better para at otros detecting new variantes. variants. If necessary, we'll be able to develop new vaccines within 100 days instead of maybe months or years. Y estamos listos para And crear if Congress nuevas provides the vacunas funds en we menos de need, we'll 100 have días. new stockpiles Si llegan of nuevos tests, variantes. masks, pills ready if needed. I can't promise a new variant won't come. No puedo but I prometer que una can- I nueva can variante promise no you vendrá. We'll do everything within Pero our nos vamos power a to be preparar ready if it does. y asegurarnos que estemos Third. listos si viene otra variante. We can end the shutdown of schools and businesses. We have the tools we need. It's time for Vamos a America to reabrir get los back to negocios work y and las fill our great escuelas. downtowns again with people. People working from home can feel safe and begin to return to their offices. Ya la gente We're se doing puede that sentir here in the segura y federal volver al trabajo y government. las The escuelas. vast majority of federal workers will once again work in person. Our schools are open. Let's keep it that way. Las Our escuelas kids están need to be in abiertas, school. asegurémonos que se mantenga de esa manera. Recuerden que estoy en vivo en YouTube, mi gente. Carlos Eduardo Espina. Carlos Eduardo Espina, mi gente. Ahí estoy en vivo en YouTube. Carlos Eduardo Espina. Y ahí se puede ver todo en pantalla, mi gente. 75% of adult Americans fully vaccinated. And hospitalizations down by 75% de los 77%. adultos están vacunados. Most Americans can remove their masks La mayoría de and los stay in the estadounidenses classroom se and pueden move quitar la forward máscara safely. y seguir We achieved progresando this de because una we manera provided segura. free vaccines, Porque dimos treatments, vacunas tests, gratis, and masks. tratamiento y Of course, máscaras. continuing this costs money.
y continuar esto, We'll be back to see you all. necesitamos dinero. I'm going to soon send a request to Congress. The vast majority of Americans have used these tools and may want again. We may need them again. So I expect Congress, and I hope you'll pass that quickly. Espero que el Congreso nos dé el dinero que necesitamos para continuar con nuestros planes. Vamos a seguir vacunando al resto del mundo. Hemos mandado más de 450,000 vacunas a otros países para apoyar otros países en el mundo que se vacunen. Because you can't build a wall high enough to keep out a vaccine. The vaccine can stop the spread of these diseases. La vacuna puede parar al COVID. Time with one another. Hemos pedido tanto, digo, al COVID. Much loss of life. Hemos pedido tiempo juntos, hemos pedido a familiares. Usemos este momento para hacer reset. Dejemos de dividirnos por partidos políticos y veámoslo por lo que es. Una enfermedad terrible. Dejemos de vernos como enemigos y veámonos por quienes somos, estadounidenses. Y están aplaudiendo la gente, como pueden ver. A ver, ¿cuándo habla de inmigración, mi gente? ¿Qué estaba esperando? ¿Va a hablar de inmigración o no? ¿Qué dicen ustedes, mi gente? Sigo en vivo en YouTube. Carlos Eduardo Espina no ha hablado de inmigración aún. A ver, ¿qué más dice? We can't change how divided we've been. It was a long time in coming. But we can change how to move forward. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro. Y hay muchos problemas que debemos encarar juntos. Days after the funerals of Officer Wilbur Mora and his partner, Officer Jason Rivera. They were responding to a 9/11 call when a man shot and killed them with a stolen gun. Officer Mora was 27 years old. Officer Rivera was 22 years old. Both Dominican Americans who grew up in the same streets that they later chose to parole. Está hablando ahora de un policía que mataron. I spoke with their families. And I told them that they were forever in debt for their sacrifices. Estamos endeudados con ellos por su sacrificio. Restore the trust and safety of every community deserves. Like some of you that've been around for a while. Como algunos de ustedes, I've worked with you on these issues for a long time. He trabajado en estos temas por mucho tiempo. I know what works. Yo sé que funciona. Crime prevention and community policing. Está hablando de reformar el sistema de policías. And who can restore trust and safety. Let's not abandon our streets or choose between safety and equal justice. Let's come together and protect our communities, restore trust. Hay que proteger nuestras comunidades, pero a la vez asegurar que la policía sea justa y humana. Por eso pido que la policía tenga cámaras, cambiar sus prácticas, y el plan que yo propongo $350 billion that cities, states and counties can use to hire more police, invest in more proven strategies. Yo he dado dinero a los gobiernos locales para que puedan contratar a más policías y entrenarlos de una mejor manera para evitar abusos de policía. Y la reforma no ha dicho nada, mi gente. Seguimos esperando de inmigración. Trusted messengers breaking the cycle of violence and trauma, giving young people some hope. We should all agree the answer is not to defund the police. La solución no es para quitarle dinero a la policía, sino darle dinero a la policía. Hay que darle más dinero a la policía, dice. No quitarle el dinero, sino darle más dinero a la policía. Darle recursos, darles entrenamiento. Hasta los republicanos están aplaudiendo ahorita. Yo le pido a los demócratas y republicanos que aprueben mis propuestas económicas. Está hablando de armas. Reducir la violencia de armas. Hay que limitar quién puede comprar armas. Los terroristas no deberían poder tener acceso a armas. Ban assault weapons with high-capacity magazines hold up to 100 rounds. You think the deer are wearing Kevlar vests? Look, repeal the liability shield. It makes gun manufacturers the only industry in America that can't be sued. The only one. Hay que cambiar las leyes que protegen a las compañías que producen armas. Tobacco manufacturers. These laws don't infringe on the Second Amendment. They save lives.
The most fundamental right in America is El the right derecho to más vote fundamental and es el have it derecho a counted. votar And look, y que it's cuente. under assault. Y ahorita está bajo In state ataque. after state, new laws have been passed. En muchos estados nuevas leyes han sido aprobadas para reducir quién puede participar en los votos. Esto no puede pasar. Esta noche le pido al Senado que apruebe la propuesta para mejorar el sistema electoral. Para Está hablando de varias propuestas que están estancadas en el Senado. Yo quiero dedicarle a alguien, al Justicia Breyer, de la Corte Suprema, que se va a retirar de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Le dice gracias por tu servicio al juez Breyer. Mira, juez Breyer de la Corte Suprema que se retira. Le está dando la gracia, ahorita todos están aplaudiendo por él. Lleva casi 30 años en la Corte Suprema, mira, todos le están aplaudiendo. No matter what your ideology, we all know one of the most serious constitutional responsibility a president has is nominating someone to serve. Una de las responsabilidades más grandes que tiene un presidente es nominar quién va a estar en la Corte Suprema. As I did 4 days ago, como yo hice hace 4 días, nominé a la juez Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds, una de las personas más inteligentes de este país, legacy of excellence. Que va a continuar el legado de excelencia de Justice Breyer. Litigator in private practice, a former federal public defender, from a family of public school educators and police officers. Viene de una familia de policías y educadores. Since she's been nominated, she's received a broad range of support. Es alguien muy inteligente que ha recibido el apoyo de muchas organizaciones y personas demócratas y republicanos. If we're to advance liberty and justice, para avanzar la libertad y justicia, tenemos que hablar de inmigración, tenemos que asegurar la frontera y mejorar el sistema de inmigración. Presten mucha atención. Hasta Ted Cruz le está aplaudiendo. Vamos a ver, tiene que asegurar la frontera y mejorar el sistema de inmigración. A ver qué va a decir. A ver qué va a decir. Mucha atención, mi gente. Va a hablar de inmigración ahorita. And as you might guess, I think we can do both. Alguien está diciendo, crean el muro. Dice que vamos a crear nueva tecnología en la frontera para agarrar a más traficantes de humanos y drogas. Estamos poniendo más jueces de inmigración para adjudicar los casos más rápidos. Estamos apoyando a los países de Centroamérica y Sudamérica para que ellos aseguren sus fronteras. Hay que crear una ruta hacia la ciudadanía para los de DACA, para los trabajadores esenciales y los trabajadores agrícolas. Para que las familias no tengan que esperar décadas para reunificarse. Es la cosa correcta y humana para hacer. Por eso, la reforma migratoria está apoyada por todos. Mi gente dice... Hay que avanzar. Ay, ahí terminó de hablar de inmigración. Ahí terminó de hablar de inmigración, no más de eso dijo. If you want to go forward, not backwards, we must protect access to health care, preserve a woman's right to choose, and continue to advance maternal health care for all Americans. Y ahora está hablando de el aborto, proteger el derecho de la mujer. Ay, se cortó el envío. For our LGBTQ plus Americans, let's finally get the Bipartisan Equality Act. Ahí el único que habló de inmigración fue eso nomás. Fue lo único que dijo. A ver, ahora está hablando de los derechos de las mujeres. As I've
just demonstrated, Como acabo de mostrar, we do not agree. And that we do agree on a lot more things than we acknowledge. estamos de acuerdo en muchas cosas. I signed 80 bipartisan bills into law last year. Yo ya firmé 80 propuestas de ley. From preventing government shutdowns, protecting Asian Americans from still too De common todo hate tipo de crime, cosas. reforming military justice, Para and will reformar soon la be strengthening the justicia. Violence Against Women Act that I first wrote 3 decades ago. It's important. Es importante. It's important for us to show Es importante demostrar, the nation demostrarle al país que cuando nos unimos podemos lograr muchas cosas. offering a unity agenda for the nation. Por eso yo tengo una 4 big agenda de things we unidad. can do together, in my view. First, beat the opioid epidemic. Primero hay que ganarle a la epidemia de los opioides, de las drogas. Increase funding for prevention, Hay tanto que podemos hacer. harm reduction and recovery. Get rid of outdated rules and stop doctors that stop doctors prescribing treatments. Stop the flow of illicit drugs by working with state and local law Hay que enforcement parar to go after el the flujo de traffickers. drogas. And if you're suffering from addiction, Y si tú estás sufriendo una adicción, you should know you're not alone. tienes que saber I que no believe estás in solo. recovery, and I celebrate Yo the creo 23 million En la recuperación 23 y celebro los Americans in 23 recovery. millones de Second, estadounidenses que se han recuperado de una Let's take on adicción. mental health, especially among our children whose lives and education have been turned upside down. American Rescue Plan gave schools money to hire teachers and help students make up for lost learning. I urge every parent to make sure your school does just that. They have the money. We can all play a part. Todos podemos Sign up tener to be un a rol tutor or a mentor. para mejorar nuestro Children sistema were de also educación. struggling Fíjate before lo que the están preguntando de pandemic. inmigración. Habló de Bullying, inmigración violence, por como 30 And the segundos. harms of social No se media. perdieron mucho porque no dijo casi nada de inmigración. Francis Es la triste realidad. Dijo como 30 segundos. Ahorita vamos a regresar para analizarlo, mi gente. Pero dijo como 30 segundos de inmigración. Ay, Dios mío. Vamos a analizarlo después, mi gente. Pero no dijo casi nada. Ni un minuto duró el tema de inmigración. Thank you. Thank you for the courage you showed. Dice gracias a las maestras. It's time to strengthen privacy protections. Ban targeted advertising to children. Demand tech companies stop collecting personal data on our children. And let's get all Americans the mental health services they need. More people can turn for help. And full Hay que ayudar a la parity gente con between problemas de physical salud and mental mental, health dice. care if we treat it that way in our insurance. Look, Mira, the third piece of that agenda is support our veterans. hay que apoyar a nuestros veteranos, dice. Veterans are the backbone and the spine of this country. Los They're the veteranos best of us. son esenciales para este país. So we have a sacred obligation to equip those we send to war and care for those and their family when they come home. My administration is providing assistance in job training, housing, and now helping lower-income veterans get VA care debt-free. And our troops in Iraq and Afghanistan have faced many dangers. Hay que apoyar a esos soldados que fueron a la guerra por nosotros. Breathing in toxic smoke from burn pits. Many of you have been there. I've been in and out of Iraq and Afghanistan over 40 times. He ido a Irak y These burn Afganistán más pits de that 40 incinerate veces. waste, the waste of war, He visto medical, los problemas que crea la hazardous guerra. material, jet fuel, and so much more. And they come home. Y los Many of the veteranos world's regresan fittest aquí and a la best casa. trained warriors in the world. Muchos Never the same. no son lo mismo. Headaches, numbness, dizziness. Mareo, Cancer les that duele, would el put cáncer. them in a flag draped coffin. I know. One of those Alguien dijo One algo, of no those sé. soldiers was my son, Major Bo Biden. I No don't sé know qué for dijo. sure if the burn pit that he lived near, that his hooch was near, in Iraq and earlier than that in Kosovo, is the cause of his brain cancer, the disease. Yo no of sé so que many si la other guerra en troops. el que aquel estuvo fue el But I am causa de committed cáncer que le dio a to él. find out everything we can Pero vamos a averiguar Committed todo para saber to military families like Danielle y Robinson ayudar a from las Ohio, familias de militar. the widow of Sergeant First Class Heath Robinson. He was born a soldier,
Army Él National nació un Guard, soldado. Bueno, mi gente, yo. combat medic in Kosovo and Iraq, stationed near Baghdad, just yards from burn pits the size of football fields. Danielle is here with us tonight. Daniel está aquí They con love hoy. going to Ohio Nosotros State dos. football games. Bueno, mi gente, yo por mi parte no sé si seguir o qué rollo, no sé cuánto más le falte, pero inmigración ya habló y no habló casi nada. Después lo voy a analizar bien. And he loved building Legos with their daughter. But cancer from prolonged exposure to burn pits ravaged Heath's lungs and body. Danielle says Heath was a fighter to the very end. ¿Qué dice mi He gente? didn't know how to stop fighting. Seguimos el discurso, lo And corto. neither did she. Está hablando de los veteranos ahorita, que es importante, obviamente es importante, pero el enfoque era lo de inmigración, ya lo habló. O lo terminamos hasta el final. ¿Qué dice mi gente? Muy decepcionado en lo personal por lo poco que dijo de inmigración. Está hablando de los veteranos ahorita mismo. I'm announcing we're expanding eligibility to veterans suffering from 9 respiratory cancers. I'm also calling on Congress to pass a law to make sure veterans devastated by toxic Está hablando de los veteranos. Bueno, por respeto a los veteranos voy a escuchar lo que dice. A ver qué tema sigue después. Dicen que sigue, que siga. No creo que le quede mucho tiempo. Él dice que es 1 hora el discurso. Está hablando de los veteranos, que va a apoyar a los veteranos. Pero yo sigo pensando en lo de inmigración, mi gente. No dijo casi nada. And fourth and last, Por último, let's dice, end ya va a cancer cerrar. as we know it. Vamos a terminar con el cáncer. Vamos a encontrar una cura. Encontremos una cura para el cáncer. This is personal to me and to Jill and to Kamala and so many of you. So many of you have lost someone you love. Husband, wife, son, daughter, mom, dad. Cancer is the number 2 cause of death in America, Está second hablando only del to heart disease. cáncer ahora. Last month, I announced the plan to supercharge the cancer moonshot that President Obama asked me to lead 6 years ago. Our goal is to cut cancer death rates by at least 50% over the next 25 years. I think we can do better than that. ¿Qué dicen ustedes, mi gente? Está hablando del cáncer ahorita. Bueno, está hablando de temas importantes. Esto no dejan de ser temas importantes. Yo solo digo que por lo personal. To get there, I call on Congress to fund what I call ARPA-H, Advanced Research Projects Agency for Health, patterned after DARPA and the Defense Department. Projects that led in DARPA to the internet, GPS, and so much more to make our forces more ¿Qué dice mi gente? safer, Continúo con and el be en able vivo. to wage war more with more Veo que clarity. muchos ya se están saliendo. Dice ya ARPA corto. will have a singular purpose. Seguimos viendo. A mí to drive no. breakthroughs in Bueno, cancer, para eso está la televisión, supongo. Yo Alzheimer's, quería and analizar lo de diabetes, inmigración. No and hablo more. casi nada. A unity agenda for the nation. We can do these things. It's within our power. Dice que vamos a unir a And la I don't see a nación. partisan edge to any one of those 4 things. My fellow Americans, Mis americanos, dice. we've gathered in this sacred space, a citadel of democracy. Tenemos democracia entre nosotros. Generation after generation of Americans have debated great questions, amid great strife, and have done great things. Vamos a ver, mi gente. We fought for freedom. Luchamos por los Expanded derechos, liberty. la libertad. Debated Ya está cerrando, mi totalitarianism gente. Ya está cerrando el and discurso. terror. Espero que termine. We built the strongest, freest, and most prosperous nation the world has Hemos ever creado el known. mejor país en la historia Now del is the mundo. hour. Y ahora es el momento, Our moment of nuestro momento de responsibility, responsabilidad. our test of resolve and conscience, of history itself. Estamos pasando una prueba. It is in this moment that our character of this generation is formed. Hay que poner a purpose prueba is nuestro found. carácter. Our future is forged. Nuestro futuro se está Well, I know formando. this nation. Y yo conozco esta nación We'll meet the test. y yo sé que lo vamos a Protect lograr. freedom and liberty. Proteger la Expand libertad y la fairness and democracia. opportunity. And we will save democracy. Vamos a salvar la As democracia. hard as those times have been, I'm more optimistic about America today than I've been my whole life. Because I see Estoy más the future optimista that's hoy within our grasp. que jamás antes en mi vida, Because porque I veo know el there's futuro. simply nothing beyond our Y capacity. yo sé que no hay nada. We're the only nation on earth that has always turned every crisis we've faced into an opportunity. The only nation that can be defined by a single word, possibilities.
So on this night, on our 245th year as a nation, I've come to report on the state of the nation, Yo the vine state of the aquí union. a hablar And my report is sobre el this: Estado de la Unión. The state of the union is strong because you, the American people, Y el país are está strong. fuerte porque ustedes están son fuertes. We are stronger today than we were a year ago. Estamos más fuertes hoy que hace un año, dice. And we'll be stronger a year from now Y estaremos más than we fuertes are en un today. año. This is our moment Este es nuestro to momento meet and overcome the challenges of our time. And para we will. sobrepasar As la one lucha de people, esta one época. America, the United States of Solo hay America. una América, los Estados Unidos de América. And may Dios los God protect bendiga our troops. y Dios bendiga a nuestras tropas. Gracias. Go get him. Vamos por todo, dice. Y ya se va, lo están aplaudiendo. Aunque voy a cortar el en vivo aquí en YouTube. Muchas gracias a los de YouTube. Voy a cortar y voy a seguir aquí en TikTok analizando, mi gente. Bueno, aquí vamos a cortar un poco. Vamos, ok. Inmigración, no hablo casi nada. Ahorita voy a ir a volver a ver el discurso y analizar la sección de inmigración, mi gente. Pero sí no dijo casi nada de inmigración, tristemente. Vamos a analizar qué dijo: un camino a la ciudadanía, proteger a los de DACA. Pero no dice ningún plan de cómo lo va a lograr, no dice nada. No digo casi nada contundente, pero lo vamos a analizar mejor en un minutito. Y bueno, mi gente, haré un video ahí. En YouTube está toda la grabación. Bueno, ahí seguimos, vamos a ver. Y ahí está, mi gente, está saludando a la gente, no sigue nada nuevo. Pero bueno, gracias por estar aquí, mi gente. Saludos, saludos, saludos los que están viendo. Cuídense mucho. Voy a cortar aquí el en vivo en YouTube.